Me llamo Silas Merrick y llevo 17 años casado con Maribel. Es mucho tiempo. Lo suficiente para que los hábitos se conviertan en patrones y los patrones se endurezcan hasta convertirse en silencio. Teníamos nuestras rutinas, café por la mañana, Netflix por la noche. No era exactamente frío, solo más fresco. Teníamos una vida construida como un columpio, con crujidos familiares, algunas cuerdas deshilachadas, pero aún así seguíamos adelante. Esa mañana de sábado fue como la mayoría. Entré a la cocina en bata y calcetines, de esos con tacones desgastados y un agujero difícil de quitar cerca de la punta. La cafetera chisporroteaba detrás de mí, escupiendo vapor en el silencio como si protestara por su propia función. Afuera, el césped brillaba con el rocío y el viejo aspersor sonaba como si tuviera su propio idioma. ¿Tranquilo? Olvidable, incluso. Hasta que vi la foto. Ni siquiera la buscaba. Solo hojeaba mi teléfono mientras esperaba a que terminara la infusión, revisando las notificaciones con somnolienta indiferencia. Y entonces Facebook me lo mostró, ahí mismo, en la parte superior de mi muro, como si no pudiera esperar. Maribel. Mi esposa. Su sonrisa, enmarcada por la suave luz de la oficina, estaba demasiado cerca de Trent. El marido del trabajo. El tipo del que bromeaba. El que, según ella, hacía soportables las aburridas llamadas de Zoom. Es inofensivo, dijo una vez, poniendo los ojos en blanco. No estás celosa de verdad, ¿verdad? Ahí estaba. Su brazo la rodeaba con naturalidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ella tenía la cabeza inclinada, los ojos entrecerrados y los labios entreabiertos en medio de una risa, como si la cámara los hubiera grabado en medio de algo privado. Algo suave. Algo mío. El texto debajo fue el verdadero golpe. Mi pareja real. El uso de hashtags está prohibido de por vida. Mi pulgar flotaba. No parpadeé. Mi corazón no latía con fuerza. No hubo un jadeo cinematográfico ni un temblor repentino en mis manos. Solo un vacío lento y mecánico que se extendía por mis costillas, como si alguien hubiera abierto una y aspirado el aire silenciosamente. Sin pánico. Sin gritos. Solo una línea limpia y nítida que atravesaba 17 años. Regresé al mostrador, con el café ya terminado, llenando el aire con un aroma que de repente no significaba nada. Me serví la taza como siempre, negra con un chorrito de leche de avena. El vapor se arremolinaba hacia mi cara, pero no di un sorbo. En cambio, abrí el cajón lateral, el que estaba debajo de la tostadora, donde guardábamos cosas demasiado difíciles de clasificar. Vasos. Pilas. Destornilladores. Unas gafas de sol rotas. Y la carpeta beige. Había impreso los papeles hacía semanas. Esa parte de mí, una parte silenciosa y dubitativa, debía de saberlo. Había habido señales. Las horas extra. Las respuestas pulidas. La forma en que apagó la pantalla del teléfono cuando entré en la habitación. Pequeñas cosas, como migas de pan, no para guiarme, sino para ver si la seguía. Dejé la carpeta en la mesa de la cocina, justo donde solía dejar el bolso. La luz que entraba por la ventana le daba justo en el blanco, como un foco. Sin ninguna nota. Sin ningún toque dramático. Solo los hechos, esperando. Entonces volví al mostrador y cogí el teléfono. Mis dedos no dudaron. Sin temblores. Sin modificaciones. Abrí Facebook, pulsé el cuadro de comentarios debajo de su foto y escribí. Felicidades. Los papeles del divorcio están en la mesa de la cocina. Le di a publicar. Sin segundas conjeturas. Sin corrientes de aire. Una pequeña burbuja de adrenalina me invadió. No fue ira, sino claridad. La que se siente cuando por fin se limpia un espejo y se ve lo que realmente te ha estado mirando todo el tiempo. No me detuve. No esperé a ver quién comentaba después, ni si los me gusta se estancaban. Puse el teléfono boca abajo sobre la encimera, tomé la taza y salí. La mañana estaba radiante. El tipo de tranquilo brillo suburbano que te hacía olvidar que la gente mentía, que las promesas se deshacían, que las traiciones suaves ahora llevaban etiquetas.
Dirigí la manguera hacia los rosales, dejando que el agua corriera lenta y uniformemente. La tierra la absorbió sin protestar. Pensé en 17 años. Los aniversarios, las vacaciones, el pavo quemado de Acción de Gracias del que nos reímos durante meses. La primera vez que me besó la muñeca en lugar de los labios. Como lloró cuando murió su madre y se aferró a mí como si fuera lo último inquebrantable en su mundo. Entonces pensé en cómo se apoyaba en Trent como si fuera su hogar. El agua se acumulaba bajo la hierba, empapando las raíces. Unos niños del barrio pasaban en bicicleta, y sus risas resonaban débilmente como si vinieran de otro planeta. Seguí regando. Mi mano firme. Incluso mi corazón. No necesitaba ensayar lo que diría cuando llegara a casa. No gritaría. No le exigiría una explicación que ella tergiversaría en mentiras con forma de disculpa. No le rogaría por algo que ya le había dado a alguien más en salas de juntas y bares. No. Yo seguiría regando el césped. Que el mundo hiciera lo que hiciera. Que ella revisara sus notificaciones, sonriendo a los corazones y los pulgares arriba, hasta que viera las mías. Hasta que se dio cuenta de lo que había hecho. De lo que sabía. De lo que había esperado confirmar. No habría peleas a gritos. Ni escena en el porche. Solo el sonido de su llave al no encajar del todo en la cerradura que suponía que aún poseía. Ajusté la boquilla de la manguera para que el chorro fuera más suave para los lirios. Sus lirios. Siempre le encantaron. Los compraba cada abril para la mesa de la cocina. Casi me río. Casi. Dentro, el café se enfrió. La carpeta esperaba. ¿Y yo? Estaba de pie bajo el sol, con la bata ondeando ligeramente con la brisa, la mano firme en la manguera. No estaba roto. Ni siquiera estaba amargado. Estaba despierto. Por fin. Esa mañana, ella perdió a su marido. ¿Y yo? Obtuve claridad. La llamada llegó alrededor de las 7:42. Recuerdo la hora exacta porque estaba organizando mis impuestos, algo que llevaba meses posponiendo. El suave zumbido del ventilador de techo me envolvía. Una lista de reproducción de jazz sonaba a bajo volumen en el altavoz de mi portátil. ¿Tranquilo? ¿Tranquilo? Metódico. Entonces su nombre iluminó la pantalla, Maribel. Lo vi sonar 2 veces. 3 veces. No sentí calor en el pecho. Solo una curiosidad vacía. Como quien se asoma a la ventana de una vida que ya no le pertenece. Dejé que sonara otra vez antes de contestar. Oye, dijo, alargando la palabra como si fuera azúcar en la lengua. Podía oírla sonreír a través de la línea, con esa alegría aguda que usaba cuando sabía que ya estaba equivocada, pero quería desarmarte primero. ¿De verdad no estás enfadada? Continuó antes de que pudiera responder. Vamos, cariño. Era una broma. Todo el mundo hace eso en Facebook. Es inofensivo. Ahí estaba. El cambio. La manipulación envuelta en fingida inocencia. No hablé. Solo escuché, reclinado en la silla, dejándola hablar. Sus palabras salieron atropelladamente, demasiado rápido. Como si alguien pasara apresuradamente por la escena de un crimen que él mismo había provocado. Ya sabes cómo la gente publica cosas así. Es solo humor de oficina. Trent es como un hermano. Ya sabes lo unidos que somos en el equipo. A la gente le pareció gracioso. Soltó una risita nerviosa que rozaba la desesperación. Sinceramente, creo que exageras. Casi podía imaginarla, paseando por algún lado, quizá fuera del hotel, quizá en su coche de alquiler, mordiéndose la uña del pulgar y mirando su reflejo en el retrovisor cada pocos segundos. Todavía vestida de la reunión de la conferencia a la que había asistido, todavía repasando el guión mentalmente como una profesional de relaciones públicas intentando replantear un escándalo. Y ya sabes cómo son las redes sociales, la gente exagera las cosas. Ni siquiera lo pensé antes de publicar. Simplemente, Trent dijo algo gracioso y, no debería haberlo etiquetado. Eso es lo que te molesta, ¿no? Dejé pasar un buen rato. Lo suficiente para llenarlo si quería. No lo hizo.
Eso solo me decía que estaba esperando un salvavidas. Finalmente le dije, con voz tranquila, que revisara la cocina. El silencio en su teléfono era de un ruido diferente. La imaginé parpadeando, confundida, pensando que quizá estaba bromeando. Que iba a decir algo frívolo a continuación. Que aún podía hablar y salir de esto. Lo había superado. Alrededor. ¿Qué? Dijo, con la voz más suave, un poco más aguda. ¿Qué quieres decir? Lo repetí con calma. Revisa. La. Cocer. Otra pausa. Luego vino la risa quebradiza. Espera, estás bromeando, ¿verdad? ¿Silas? En realidad no. Vamos. No seas dramático. Se estaba desmoronando, solo un poquito. Su voz se quebró al final de la frase, aunque intentó mantener el control. Podía oírla repasar las opciones, intentando encontrar la que llevaría la conversación a un punto seguro. No respondí. Me incliné y terminé la llamada. Intentó devolverme la llamada inmediatamente. La rechacé sin dudarlo. Mi teléfono vibró una y otra vez. Entonces apareció un mensaje: Silas, ¿en serio? No hagas esto. No es lo que piensas. ¿Podemos hablar? Otro zumbido. Vuelvo a casa el lunes. ¿Podemos hablar entonces, de acuerdo? Apagué el teléfono por completo. Me quedé mirando la pared un buen rato después de eso. No por arrepentimiento. Ni siquiera satisfacción. Solo observación. Como si hubiera salido del tiempo y estuviera viendo el final de una obra larga que había protagonizado sin querer. El acto final se desarrollaba, las cortinas se cerraban lenta y metódicamente, como terciopelo deslizándose sobre una vieja verdad. Pensé en la cara que pondría al entrar en la cocina y ver la carpeta beige. Cómo la tocaría con los dedos antes de abrir la solapa. Cómo sus ojos escudriñarían los papeles, el inventario de activos, el acuerdo de división, las líneas de firma. Cómo el aire podría salirle del pecho no por la sorpresa, sino por el reconocimiento. Porque en el fondo, tenía que saber que esto iba a pasar. No por una foto. No por un hashtag. Sino porque en algún momento, dejó de tratarme como alguien importante. Y por fin había empezado a actuar en consecuencia. Afuera, los aspersores volvieron a activarse. El rítmico tic-tac del agua que recorría el jardín llenaba el aire. Me serví otro vaso de agua, abrí la puerta trasera y salí al patio. El cielo se oscurecía, las estrellas empezaban a asomar tras el azul púrpura del atardecer. Me senté en la silla que había restaurado el verano pasado. Nunca le había gustado mucho, decía que se veía demasiado rústico. Siempre pensé que era sincero. Pensé en ella revisando su muro una y otra vez, borrando comentarios, tal vez enviando mensajes a Trent presa del pánico. Me preguntaba qué pensaría la gente. Me preguntaba si conectarían los puntos. Pero sobre todo, me preguntaba si entendería que esta no era una decisión tomada en el momento. Esto fue recuperar el tiempo. Esto fue consecuencia de una ficha de archivo. Esto fue claridad en Manila. Sin alzar la voz. Sin platos rotos. Solo una frase, 5 palabras, que le decían todo lo que necesitaba saber. Revisa la cocina. El lunes por la mañana se sentía extrañamente tranquilo. Ese tipo de quietud que se siente justo antes de una demolición controlada, cuando se colocan las cargas, se despeja la zona y solo queda esperar a que alguien pulse el botón. No dormí mucho la noche anterior. No porque tuviera conflictos, sino porque fui metódico. Lo tenía todo planeado, cronograma, documentación, pruebas. No estaba dando vueltas ni dudando. Estaba editando. Limpiando el desastre que alguien más había causado con sonrisas y hashtags. Y sabía exactamente por dónde empezar. Durant y Bas tenían un código de conducta estricto. Lo sabía porque Maribel solía citarlo cuando presumía de lo profesional que era su equipo. Tenían reuniones mensuales de cumplimiento, actualizaciones anuales y tolerancia cero ante cualquier indicio de favoritismo entre sus superiores. ¿Y Trent? Él le reportaba directamente a ella. Ella era su responsable de evaluación.
Ella autorizó sus viajes, sus justificaciones de bonificaciones, incluso sus aprobaciones de entrenamiento. Y aún así, allí estaba, sonriéndole en el hombro como si los créditos finales de su romance cinematográfico estuvieran rodando. Así que escribí despacio, con cuidado, un asunto claro, consejo de conducta, conferencia de Rantibas. No use su nombre en el cuerpo del mensaje. No de inmediato. Lo estructuré como lo haría un denunciante interno. Desprendido. Medido. Impersonal. Solo una parte preocupada que denuncia una posible conducta indebida. Por favor, vea el archivo adjunto. La captura de pantalla adjunta contiene una publicación en redes sociales compartida por un empleado de Derantan Bass durante el reciente retiro regional de ventas de la firma. Dada la evidente familiaridad entre una supervisora y su subordinado directo, y el lenguaje empleado, esto podría constituir una violación de la política de la empresa en cuanto a los límites entre gerentes y subordinados. La foto fue grabada durante horas de viaje financiadas por la empresa. No hay firma. No tengo ninguna dirección de correo electrónico vinculada. Usé un plugin de Dropbox seguro y anónimo de una cuenta antigua que usé para informar sobre un problema con la nómina en mi trabajo. El archivo adjunto. Una captura de pantalla limpia de la publicación de Facebook, con el pie de foto y la fecha visibles. Sin comentarios adicionales. Solo los hechos. Me quedé mirando la pantalla un último segundo. Luego presioné enviar. En ese instante, una extraña calma me invadió. No fue por venganza. No quería verla arder. Solo quería que las cosas siguieran como estaban. La verdad al descubierto. Consecuencias aseguradas. No iba a gritar al vacío mientras ella se reía en las salas de juntas y escribía emojis de guiños en los hilos de Slack. A primera hora de la tarde, la publicación había desaparecido. No había guardado la captura de pantalla en una sola carpeta. Tenía copias de seguridad. Nube. ¿UNID? USB sin conexión. Pero la eliminación me dijo todo lo que necesitaba saber. Le habían avisado. O peor aún, alguien de dentro ya la había contactado. Fue entonces cuando Jude le envió un mensaje. Jude no era solo un amigo. Era el tipo de amigo que conservas de la prepa porque la vida te pone en la misma situación. Solíamos llamarlo Firewall porque, en el último año, descubrió cómo burlar el filtro de Internet de la escuela y transmitir juegos en los monitores de las aulas. Ahora trabajaba en el departamento de informática de Rantibas. No hablaba mucho de trabajo, y yo nunca le preguntaba. Pero jugábamos a las cartas una vez al mes, intercambiábamos memes y nos comunicábamos después de las vacaciones. Ni siquiera le había contado lo de la publicación de Facebook. Su mensaje llegó como un rayo que cortaba el cielo. Recursos Humanos la acaba de marcar. Me quedé mirando esas palabras un instante. Las volví a leer. Entonces otra vez. Él siguió. Tu esposa. Maribel. Esa publicación debió haber activado una alerta o algo así. No estoy en Recursos Humanos, pero Celia acaba de pedirme el historial completo de sesiones de su portátil del trabajo del fin de semana de la conferencia. No parecía contenta. No respondí de inmediato. No porque me sorprendiera, sino porque realmente estaba sucediendo. Se colocaron las cargas, y ahora alguien se dirigía al botón. Más tarde, por teléfono, Jude me contó más. Están consultando los registros del chat. Entradas del calendario. El manifiesto del transbordador. Al parecer, otros empleados ya se habían quejado de que ella y Trent desaparecían constantemente durante el viaje. Y alguien mencionó que había pedido un Uber compartido para una cena fuera de la oficina. En la tarjeta de la empresa. Cerré los ojos y dejé que las palabras me inundaran. ¿Entonces se lo toman en serio?, pregunté. Ah, sí, dijo con un silbido. Celia tiene ese tono de Recursos Humanos. Ya sabes a cuál me refiero. Con furia educada y calma quirúrgica. Está creando un expediente. Ya la he visto hacerlo. Cuando se queda callada, la carrera de alguien está a punto de evaporarse. No sonreí. No me regodeé. Pero sí me quedé mirando por la ventana un buen rato después de esa llamada.
observando la brisa acariciar el césped que regué hace 2 días. El césped se había recuperado rápidamente. Resistente. Como si ni siquiera recordara lo que le habían echado en la tierra. Al anochecer, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Maribel. Oye, cosa rara. ¿Viste que alguien reportó mi publicación de Facebook a Recursos Humanos? No es para tanto. Pero es simplemente molesto. Recursos Humanos hizo un montón de preguntas. Unas muy tontas. ¿Lo viste? Estaba tanteando el terreno. Buscando información con un anzuelo envuelto en naturalidad. No respondí. Luego llegó otro mensaje, en serio. ¿Quién haría eso? Es solo una broma tonta. Harlan se toma muy en serio la imagen política. Vamos. Óptica. Siempre le encantó esa palabra. La ilusión de orden, la imagen superficial de que todo está bien. Mientras pareciera aceptable, la verdad podía distorsionarse, posponerse, filtrarse. Pero la verdad no necesita público. Solo necesita un momento. Y el suyo ya se estaba desarrollando tras las puertas de la sala de juntas. Hay un momento en que el cambio ocurre, no con ruido, sino con quietud. En ese mismo estado me encontraba cuando abrí mi portátil el lunes por la noche, inicié sesión en mis cuentas financieras y comencé a moverme con precisión. Maribel seguía jugando con RRHH, fingiendo que su foto era una broma inocente. Yo estaba jugando al ajedrez. No se trataba de ira. La ira es desordenada. Ruidosa. Poco fiable. Se trataba de calcular. De preparar un aterrizaje limpio para mi yo futuro, aquel que no tendría que compartir espacio, tiempo ni nombre con alguien que llamara a otro hombre su verdadero compañero. Me serví un vaso de agua, me senté a la mesa y revisé las pestañas. Nuestras cuentas estaban vinculadas, al menos las que ella conocía. Pero lo que no sabía era que yo había abierto un fideicomiso privado hacía 3 meses. Originalmente, estaba pensado como respaldo. Una red de seguridad. Era un bote salvavidas. Empecé con poco. Transferí mis ahorros personales, discretamente y en cantidades menores a los límites declarables. Luego llegó la cuenta de corretaje. Había financiado la mayor parte a lo largo de los años, con bonificaciones de fin de año y declaraciones de impuestos, mientras ella se dedicaba a las compras y organizaba viajes de amigas a Aspen. Uno a uno, fui desatando los nudos. El siguiente paso fue el seguro de vida. Navegué por el portal y actualicé mi beneficiario. Su nombre desapareció del documento con un solo clic, reemplazado por el de mi hermana Lorna. Una mujer a quien nunca le cayó bien Maribel, pero que se mantuvo respetuosa por mí. No llamé a Lorna para decírselo. No se jactaría. Simplemente asentiría y diría, ya era hora. Luego vinieron las tarjetas de crédito. No cancelé el suyo. Eso habría generado un revuelo. En cambio, reduje el límite de crédito a una cantidad modesta. Solo lo suficiente para gasolina, comida y artículos básicos. Se acabaron los fines de semana de spa sorpresa y los gastos en boutiques carísimas a las que solo iba por la estética de Instagram. Sin alertas, sin avisos, sin llamadas del banco. Solo un discreto apretón de manos. Después, la cuenta corriente compartida. Esa requirió más sutileza. Dejé lo suficiente para el pago automático de la hipoteca, los servicios públicos y sus compras habituales de comestibles. Lo justo para parecer normal, pero no para construir nuevos castillos. El resto, mi parte, mis ganancias, se fue a otro lado. Revisé las cifras como un general que inspecciona un campo de batalla. Todo estaba contabilizado. No se dejó nada atrás. Y todo se hizo sin mediar palabra. Sin alzar la voz. Sin acusaciones. Solo matemáticas. Un nuevo mensaje iluminó mi teléfono mientras cerraba sesión en el portal final. De ella. Maribel, deberíamos hablar. Brevemente. Con cuidado. Calculado. Quizás. Lo miré un momento antes de volcar la pantalla del teléfono sobre la mesa como si hubiera interrumpido una sinfonía. Deberíamos hablar. Eso es lo que dice la gente cuando quiere reescribir la escena después de que el daño ya está hecho.
Pero no me interesaban las reescrituras. Estaba terminando el capítulo. No recibió respuesta. Fui al armario del pasillo, bajé la carpeta de «Importante», y volví a abrir la carpeta «Veis de divorcio». Estaba todo ahí. Listados de bienes. Documentos de separación legal. Declaraciones de intención. Renuncia a la custodia. Sin hijos. Afortunadamente. Los papeles fueron revisados, notariados y esperando en silencio el momento en que decidiera hacerlo realidad. Hojeé cada página, comprobando que todos los números coincidieran. No se trataba de drama. Se trataba de orden. No quería caos. Quería cerrar el tema. En la oficina del piso de arriba, guardé los últimos vestigios de nuestra vida en común, fotos enmarcadas y un par de placas de su empresa que alguna vez colgaban. Después, recorrí la casa con determinación. No solo estaba limpiando. Estaba reequilibrando. La habitación de invitados, que antes era solo una habitación que ofrecíamos a amigos o familiares, había sido preparada discretamente. Sus cosas, lo que no había guardado ya, estaban perfectamente ordenadas. Zapatos, artículos de aseo, el montón de novelas que nunca terminó y su bata azul marino favorita. La carpeta beige estaba justo encima de la cama de invitados, abierta por la página de firmas. Ya había firmado el mío. Esto no fue un castigo. Fue un plan. Para cuando terminé, era casi medianoche. Me quedé en la puerta de la cocina, con el refrigerador zumbando como un motor cansado, el reloj marcando con deliberada certeza. Habíamos construido una vida en esta casa. Azulejos elegidos, discusiones sobre los colores de los gabinetes, paredes pintadas los sábados lluviosos. No odiaba esos recuerdos. Simplemente entendía que no eran suficientes para sostener una vida que se estaba vaciando poco a poco. Recordé cómo me miró una vez cuando firmamos la hipoteca. Esperanzada. Confiada. ¿Esa mujer? Ya no estaba. La había reemplazado alguien que consideraba a su subordinada su verdadera compañera y que aún esperaba que yo hiciera de esposo comprensivo mientras ella forjaba su propia narrativa. Así que dejé la casa exactamente como la recordaba. Ordenado. Tranquilo. Acogedor. Solo que ya no vivía aquí. En realidad, no. ¿La versión de mí que toleraba medias verdades y excusas? Había quedado enterrado bajo sus hashtags. ¿Esta versión? Él entendió la ejecución. Silencioso. Intencional. Final. Y terminé de hablar. El martes por la mañana empezó como cualquier otro para ellos, bueno. Para Maribel, probablemente empezó con el pelo rizado, los tacones puestos y una sonrisa forzada dirigida a su reflejo. Era buena en eso de la ilusión. La proyección. Me la imaginaba restándole importancia a cualquier conversación que Recursos Humanos hubiera iniciado el día anterior con una broma rápida o un encogimiento de hombros desdeñoso. Siempre tenía un plan premeditado. Pero lo que no sabía, lo que no podía prever, era que los cimientos bajo su control ya habían empezado a resquebrajarse. Porque a diferencia de la versión editada de su vida que publicó en línea, las estructuras del mundo real tienden a desmoronarse cuando se olvida que la integridad forma parte de su construcción. A media mañana, mi teléfono se iluminó. Era Jude. Solo su nombre apareciendo en la pantalla fue suficiente para hacerme detenerme a medio sorbo de café. Respondí, saliendo al porche, con un tono tranquilo. Controlado. Háblame, dije. Jude no perdió el tiempo. Deberías haber visto la cara de Harlan. Mis labios se crisparon, pero no sonreí. Todavía no. Me llamó a la sala de servidores esta mañana, continuó Jude. Dijo que necesitaba los registros de seguridad del hotel de la conferencia. Números de habitación. Registro de llegadas del transporte. Llaves de tarjeta con fecha y hora. Al principio no me explicó por qué, pero noté que algo le pasaba. Luego me enseñó el correo. Hubo un instante de silencio entre nosotros. No tenía ni idea, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Ninguna? Ninguno, hombre. Parecía como si le hubieran dado una patada en el estómago. Dijo que era mi gerente de cuentas senior. Supervisa 6 regiones.
Entonces me senté y me quedé mirando la foto como 20 segundos seguidos. Me la imaginé. Arlan, el tipo de jefe que probablemente se enorgullecía de dirigir un barco limpio, un hombre que confiaba en gente como Maribel para llevar la bandera adelante. Solo para darse cuenta de que no la llevaba, sino que la arrastraba por el barro delante de todo su equipo. Ella y Trent compartían habitación de hotel, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Jude exhaló bruscamente. Sí. No le dije a Arlan que recursos humanos ya lo tenía. Uno de los asociados dijo haberla visto salir de la habitación de Trent a las 7 de la mañana con su chaqueta puesta. Otro dijo que pidieron bebidas en la misma cuenta de la empresa el sábado por la noche, como a las 11 de la noche, solo ellos dos. Todo el equipo lo vio. Así que no era solo un desliz. No era solo una foto. Era un patrón. Una brecha visible y rastreable. Y la gente se dio cuenta. Prendieron fuego a todo el edificio, añadió Jude. Acabas de entregarle las cerillas a recursos humanos. No dije nada de inmediato. Me apoyé en la barandilla del porche, viendo el viento susurrar entre los setos que había podado el día anterior. El vecindario se sentía tan tranquilo como necesitaba que estuviera, quieto y equilibrado. ¿Estás seguro de que Arlan se lo toma en serio?, pregunté finalmente. Ah, es demasiado serio. Lo escuché en la oficina de Celia. Dijo que si firmo esto, soy cómplice. Luego dijo algo sobre que van a presentar un nuevo contrato a la junta directiva el mes que viene, y que no se arriesga a que se rompa porque 2 empleados jugaron a las casitas en horario de trabajo. Un pulso silencioso me recorrió el cuerpo, no era orgullo ni satisfacción. Solo validación. Como si el universo finalmente me hubiera devuelto lo que me debía, sellado y certificado. Creo que te rompiste algo gordo, dijo Jude tras una pausa. No solo a su representante. Era finalista para el puesto de líder de división, Silas. Como operaciones globales. Este fue su año. ¿Lo fue? Cerré los ojos un momento. No para regodearme. Solo para respirar la realidad de lo que ya no estaba oculto. Se lo hizo sola, dije en voz baja. Sí, pero les diste la linterna. Después de colgar, me quedé en el porche un rato más. Dejé que la verdad se asentara. Dejé que me anclara. Maribel siempre había caminado por la cuerda floja entre el encanto y el control, creyendo que podía recalibrar cualquier narrativa con una sonrisa y una copa de Chardonnay. Pero nunca tuvo en cuenta las consecuencias. No las reales. No las que no se pueden desetiquetar ni borrar. Más tarde ese día, volví a revisar sus redes sociales. La cuenta seguía activa, pero se había silenciado. No había publicaciones nuevas. Sin comentarios. ¿Y la foto que lo empezó todo? Borrada. No solo borrada, borrada. Como si alguien lo hubiera borrado del archivo. Pero las huellas digitales no desaparecen solo por el pánico. Recursos humanos tenía lo que necesitaba. Y ahora su jefa también. Me preguntaba si seguía pensando que solo había sido un mal día de relaciones públicas. Si creía que podía aparecer con otra frase ensayada y sonreír con sorna para recuperar su buena reputación. Ese siempre había sido su truco, redefinir el problema sin resolverlo jamás. Pero a la estructura corporativa no le importa el encanto cuando están en juego el dinero, la responsabilidad y la imagen pública. Esa noche no llamó. Esperaba que lo hiciera. Pero no hubo respuesta. Quizás estaba ocupada inventando historias. Quizás estaba sentada en una sala de conferencias con un panel silencioso y una copia impresa de sus propias palabras sobre la mesa frente a ella. O quizás, por primera vez, estaba sentada en silencio, afrontando la realidad de que algunas decisiones no se revisan. Déjala sentirlo. Déjala asumir la influencia de sus propias decisiones. Esto no se trataba de venganza. Era el peso de la responsabilidad, y por fin había encontrado su objetivo. Regresó 2 días antes de lo previsto. Escuché el Uber entrar en la entrada alrededor de las 4:15 de la tarde. Los neumáticos crujiendo contra la grava, el leve sonido del maletero al abrirse. Estaba en el solario, tomando té verde, viendo cómo la luz se reflejaba en el cristal como si nada en el mundo estuviera a punto de cambiar. Pero lo sabía.
Supe desde el instante en que el coche se detuvo quién era. Cómo subía las escaleras, qué cara ponía, cómo sus tacones resonaban como si fueran signos de puntuación en una frase inoportuna. El conductor la ayudó a descargar una maleta con ruedas y una maleta de mano más pequeña. No levantó la vista hacia la ventana, probablemente asumió que estaba dentro, viendo la tele o paseando, esperándola como un hombre desesperado por cerrar el ciclo. Pero yo no paseaba. Estaba anclado. Primero probó la puerta principal. Oí el traqueteo del pomo, el ruido metálico del ator al negarse a girar. Luego, silencio. No me levanté. Esperé. Un segundo después, sonó el timbre. Una vez. Luego otra vez, con más insistencia. Luego una pausa, como si estuviera eligiendo su primera frase. Caminé hacia la puerta principal, tranquila, mesurada. Cuando la abrí, ella estaba allí de pie, con esa cara perfecta, mitad disculpa, mitad incredulidad, con el rímel aún impecable y el pelo rizado como si pensara que una presentación adecuada podría suavizar lo que había hecho. «Cambiaste las cerraduras», dijo, arqueando una ceja. La miré. No a través de ella. No alrededor de ella. Directamente, en silencio, completamente. No, dije. Cambié el futuro. Su expresión se quebró por medio segundo, apenas un tic en la comisura de sus labios. Se recuperó enseguida, intentó reír, pero le salió con dificultad. Vamos, Silas, dijo, señalando vagamente la puerta. Hablemos solo por dentro. Esto es ridículo. Fue una sola publicación. Fue una elección, interrumpí. No solo una. Una serie. Me miró parpadeando, con los labios entreabiertos como si tuviera algo que decir pero no encontrara el tono adecuado. Miró más allá de mí, hacia la casa, buscando con la mirada que había cambiado. Debió de notar las fotos que faltaban junto a la escalera, la ausencia de sus zapatos junto al perchero. Me hice a un lado, pero no hacia la puerta principal. Señalé con la cabeza hacia el lateral de la casa. La casa de huéspedes está abierta. Tus cosas están ahí. Giró la cabeza lentamente, como si no me creyera del todo. Guardé lo que importaba, añadí. Etiqueté todo. Encontrarás la carpeta beige en la cama. División de activos. Ya firmé por mi parte. Mirabelle apretó la mandíbula. No gritó. No maldijo. Eso habría sido demasiado crudo, demasiado improvisado. En cambio, me miró así. En parte orgullo herido, en parte cálculo, como si esperara a que me diera cuenta de mi error y le suplicara que volviera a entrar. Pero no me inmuté. No llené el silencio de consuelo. Finalmente bajó del porche y caminó lentamente por el sendero lateral, con el repiqueteo de sus tacones ahora más suave, amortiguado por la grava. No la seguí. Simplemente la vi desaparecer hacia la pequeña cabaña que una vez llamamos el desbordamiento cuando su madre vino de visita. La casa de huéspedes había sido limpiada, ventilada y amueblada únicamente con lo necesario. Su ropa, sus frascos de crema hidratante, las 3 novelas que guardaba junto a la cama. Incluso incluí la taza de cerámica que siempre usaba, esa con el desportillado en el borde que se negaba a tirar. No por sentimentalismo, solo por costumbre. Puse la carpeta sobre la cama. ¿Limpia? Genial. Con un alfiler al lado. No se trataba solo de logística. Era un simbolismo. Este ya no era su hogar. Era su plataforma de aterrizaje. Temporal. Condicional. Como la gracia que ofrecía. No volvió a salir esa noche. Me imagino que se sentó en el borde de la cama un buen rato, hojeando la carpeta, repasando las cifras y las asignaciones. Intentando calcular las pérdidas como si fuera una hoja de cálculo. Intentaba ver si podía replantearlo, rescatarlo. Pero los términos eran claros: dividir los bienes. Sin pensión alimenticia. Cuentas separadas. Una extracción limpia y sin derramamiento de sangre. Más tarde, preparé la cena. Solo para mí. Verduras salteadas y arroz jazmín. Algo sencillo. Comí en la isla de la cocina, solo. Tranquilo.
Durante años, hicimos eso que hacen las parejas, sortear los problemas con la rutina. Teníamos noches de comida para llevar los martes, recados los sábados y el ritual de recarga del domingo. Ella se ponía una mascarilla y se pasaba horas en TikTok mientras yo leía o cortaba el césped. Pero detrás de toda esa estructura estaba la distancia. Poco a poco se fue acumulando hasta que ya no pude ver los cimientos. Esa noche, mientras las luces de la casa de huéspedes se apagaban una a una, me senté en el porche a oscuras, dejando que la brisa nocturna me rozara la cara. Ella misma se metió en el incendio. Solo me aseguré de que no me arrastrara con ella. Sabía la hora exacta en que empezó su reunión. 9 en punto. Recursos humanos no se andaba con chiquitas con los retrasos. Sobre todo cuando ya había consecuencias. Derant y Bass tenían una planta entera dedicada al cumplimiento normativo. Pero cuando la situación se complicó, reservaron la sala de conferencias 2B. Esa sala no tenía ventanas. Solo una mesa pulida, siempre demasiado fría, rodeada de sillas que, de alguna manera, hacían que todos se sintieran demasiado pequeños o demasiado expuestos. Hacia allá se dirigía, vestida de crema y azul marino, como si entrara en una sala de juntas, no en un ajuste de cuentas. Lucía bien su pintura de guerra. Esa blusa era de cuando la vi planchar en días de promoción. Ese reloj fue el regalo que le compré durante nuestro viaje de 9º aniversario a Charleston, el que, según ella, la hacía sentir ejecutiva. Siempre había sabido cómo enmarcarse para llamar la atención. Incluso ahora, al entrar en el edificio, imaginé su postura. La espalda recta, los labios apretados con una calma profesional, los tacones marcando un ritmo controlado. Pero dentro de esa habitación, ya no tenía el control. El señor Arlan ya estaba sentado cuando ella entró, acompañado por Celia de Recursos Humanos y una abogada corporativa llamada Gina Markham. El tono se estableció antes de que se pronunciara una palabra. La pantalla detrás de ellos mostraba una carpeta con la etiqueta Revisión de Conducta Interna. Maribel Merrick. No es una acusación. No es una discusión. Reseña. El tipo de lenguaje que implica que las decisiones ya están tomadas a medias. No estuve allí, por supuesto. Pero Jude sí estaba. No estaba en la habitación, pero sí cerca. Tenía la oreja pegada al pasillo, trabajando en silencio, con la mirada baja, fingiendo organizar los cables audiovisuales mientras escuchaba por la rendija de la puerta. Ella intentó liderar. Jude me lo contó por teléfono más tarde. Se sentó y sonrió. Le pregunté si esto sería rápido. Arlan ni siquiera respondió. No tenía por qué hacerlo. Celia abrió una carpeta Manila y empezó a organizar su cronología. Primero, la publicación de Facebook. Allí estaba, impresa a color, con su imagen junto a Trent y la etiqueta Borkis Van for Life. El hashtag aún era dolorosamente visible debajo. Se inclinó hacia adelante e intentó justificarlo como una broma, algo interno del equipo. No lo decía literalmente, dijo. Es cultura de oficina. Todo el mundo usa esa frase. No pensé que se la tomarían en serio. Pero Celia estaba lista. Sacó otra copia impresa. Mensajes de texto internos del sistema telefónico de la empresa, Trent y Maribel intercambiando emojis y frases inequívocamente personales. Una de ellas incluía una frase de Maribel: qué ganas de que llegue esta noche. La misma habitación que la última vez, carita de guiño. Luego estaban los recibos de viaje. 2 cenas pagadas por la empresa en restaurantes fuera del hotel, ambas para 2 personas. Ambos se facturaron a su tarjeta corporativa. Las fechas y horas coincidían perfectamente con las entradas de la tarjeta de Trent en las cerraduras de la habitación del hotel. Entró en la habitación 612, la suya, a las 10:48 y no salió hasta las 7:21 de la mañana siguiente. Intentó cambiar de actitud, me dijo Jude en voz baja, casi disculpándose. Dijo que era tarde, que había perdido el autobús, que habían trabajado hasta tarde y que simplemente se habían quedado dormidos después de ver la tele. Pero Gina, la abogada corporativa, ni se inmutó. Mostró una foto tomada en el bar, la misma de Facebook, desde otro ángulo. Esta vez, alguien del equipo los había captado tomados de la mano debajo de la mesa. Una imagen borrosa, pero inconfundible. Maribel se quedó paralizada.
Lo supo entonces. Lo sentí a la distancia, en el momento en que se dio cuenta de que ya no estaba en una reunión. Estaba en un tribunal. Harlem por fin habló. Jude dijo que su voz sonaba serena, más agotada que enojada. No te están investigando por falta de criterio, dijo. Te están evaluando por violación de la conducta ética, incumplimiento de los estándares de liderazgo y malversación de fondos de la empresa. No se trata de percepción. Se trata de tus acciones. Al parecer, buscó una última tarjeta. Afirmó que fue consensuada, privada y fuera del horario laboral. Que eran adultos. Fue entonces cuando Celia mencionó la dinámica de poder. El Código de Ética de Liderazgo de Derant y Bass, sección 7, prohíbe explícitamente a los gerentes mantener relaciones románticas o sexuales con sus subordinados directos, independientemente del consentimiento, si una de las partes tiene autoridad evaluativa o disciplinaria sobre la otra. Trent era su subordinado directo. Ella firmaba sus informes trimestrales. Aprobaba sus viajes, bonificaciones y certificaciones de capacitación. No había revelado ningún cambio en su situación sentimental, no se había recusado de tomar decisiones sobre él, no había notificado a recursos humanos sobre un posible conflicto de intereses, todo mientras facturaba cenas, bebidas y transporte compartido a la empresa. En ese momento, dejó de defenderse. Simplemente se quedó allí sentada, según Jude, parpadeando en silencio mientras la realidad se asentaba. Jude dijo que no lloró. No gritó. Solo asintió como quien finalmente vio el muro hacia el que había corrido durante meses. Al final de la reunión, Harlem ni siquiera pidió una réplica. Se puso de pie, dijo que Recursos Humanos y el Departamento Legal se encargarían de la comunicación interna, y se marchó sin estrecharle la mano. Celia deslizó un sobre por encima de la mesa, una orden de licencia administrativa provisional, con efecto inmediato. Su credencial fue desactivada en cuestión de minutos. Se le canceló el acceso a su portátil de trabajo. Se suspendió el correo electrónico. Debía entregar todos los bienes de la empresa en 24 horas. Sin correos electrónicos de despedida. Sin llamadas de cierre. Solo borrado. Para cuando Jude terminó de contármelo todo, yo estaba en el garaje, con las manos aún llenas de polvo por haber guardado las latas de pintura viejas en los estantes. No me había movido. Solo escuché, dejando que todo se asentara en el espacio entre quien solía ser y en quien acababa de convertirse. No me sentí triunfante. No estaba dando puñetazos al aire ni brindando por su caída. Pero sentí que algo se asentaba en mi pecho, como justicia, tal vez. O equilibrio. Como ver la gravedad hacer lo que hace sin interferencias. Dejas caer una piedra, y cae. Traicionas la confianza, y finalmente, la verdad llama a la reunión. Esa tarde, vi su coche llegar a la casa de huéspedes. No entró furiosa. No llamó a la puerta. Simplemente se quedó sentada en el coche un buen rato. La vi a través de las persianas, sujetando el volante, inmóvil. Por fin, salió y caminó lentamente hacia la puerta lateral. Su blusa color crema se marchitaba con el calor del verano. Sus tacones azul marino ahora estaban desgastados por la realidad. No salí a recibirla. Me quedé dentro. Porque su verdadera reunión no era en esa sala de juntas. Fue después de la tragedia. Esta vez no llamó. Tampoco se molestó en tocar el timbre. Entró por la entrada lateral de la casa principal como si aún viviera allí, como si nada hubiera cambiado. Yo estaba en el estudio, acunándome en el viejo sillón orejero junto a la chimenea como cada tarde tranquila antes de que ella convirtiera nuestra vida en un espectáculo. Mi té, intacto, reposaba en el reposabrazos, mientras el vapor se enroscaba perezosamente en la quietud. Entonces se oyó el sonido de la puerta al abrirse, tacones enérgicos sobre la madera, y su voz. Aguda, sin aliento, desgarrada por la incredulidad. Me saboteaste. Ni un saludo. Ni una pregunta. Solo una acusación lanzada como si tuviera todo el derecho a lanzarla. No respondí. No giré la cabeza. Tomé el té y le di un sorbo. La cerámica cálida contra mi mano, estabilizándome. Sé que eras tú, continuó, acercándose más. El correo electrónico de Recursos Humanos.
¿Qué momento? Hiciste esto para arruinarme. Bajé la taza con cuidado a la mesita y crucé las manos sobre mi regazo. Ella estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre su blusa color crema, como si se estuviera preparando para una tormenta que ella misma había provocado. ¿Estás callada? ¿Vas a quedarte ahí sentada fingiendo que no arruinaste mi trabajo, mi reputación, todo? Aún así, no dije nada. Me había preparado para este momento. No con palabras, sino con distancia. Con aislamiento. No se le da más oxígeno al fuego cuando el daño ya está hecho. Sellas el espacio, dejas que las brasas se apaguen solas. ¿Crees que esto te hace noble? Se burló. ¿Crees que por un solo error puedes quemarlo todo? Giré la cabeza lentamente. La miré. Ni con enojo. Ni siquiera con decepción. Solo esa profunda claridad que llega cuando alguien finalmente revela quién es realmente. Uno. Dije con voz tranquila. Un error. Se burló. Oh, no hagas eso. No empieces a contar las cosas como si fueras un marido perfecto. Eras aburrido, Silas. Predecible. Necesitaba más. Asentí una vez, lentamente. No para estar de acuerdo, solo para reconocerlo. Eso fue todo. En cambio, extendí la mano y cogí un pequeño dispositivo rectangular de la mesa auxiliar. Le di al play. Su voz resonó por la habitación. Sus palabras exactas, de hacía 30 segundos, nítidas y cristalinas. Me saboteaste. Sé que fuiste tú. Hiciste esto para arruinarme. La grabación se detuvo. Se quedó paralizada. Entrecerró los ojos. ¿Me estás grabando? Por favor, canaliza toda la comunicación a través de un asesor legal. Dije. No era solo una línea. Era una declaración. Un muro que ya no podía escalar. Parpadeó, aturdida. El color de su rostro se desvaneció levemente, como si no esperara encontrar una respuesta política en lugar de emocional. Como si hubiera venido preparada para un combate de entrenamiento, pero se encontró golpeando la niebla. Su mirada se desvió hacia el pasillo, más allá de mí. Fue entonces cuando vio el sobre en la mesa de entrada, el que estaba marcado como confidencial. Correspondencia de RRHH. Su mirada se clavó en ella como presa de una trampa, pero no se movió. No tienes que hacer esto, dijo, con un dejo de desesperación asomándose. Podemos resolverlo. ¿Fue solo? No, interrumpí suavemente. Ya lo resolviste. Cada decisión que tomaste. Cada descripción que publicaste. Cada viaje que compartiste con él. Descubriste lo que importaba. Ahora solo lo honro. Dio un paso adelante y luego se detuvo. Sigo siendo tu esposa, dijo. Lo eras, corregí. Pero esta casa ya no tiene ese título. Y yo tampoco. Ella no lloró. Casi esperaba lágrimas. Creo que una parte de ella también lo pensó. Que tal vez podría despertar algún resquicio de compasión. Pero yo estaba demasiado distante. No endurecida. Simplemente, terminada. Lo di todo por esta vida, dijo con la voz entrecortada. 17 años. Y le diste el final a otra persona, respondí. Retrocedió lentamente, respirando superficialmente. Sus manos cayeron del pecho a los costados como si ya no supieran qué sujetar. Entonces dijo algo que me habría destrozado hace años. Quizás incluso meses. No me queda nadie. Ahí estaba. El horror silencioso. No es que yo hubiera respondido, no es que la hubiera expuesto, sino que su red de seguridad, la historia que se contaba a sí misma sobre el control y las opciones, se había roto. Había pensado que Trent era una mejora. Un subidón. Una chispa de mediana edad. Pero Recursos Humanos no se puso del lado de las chispas. Su jefe había guardado silencio. Sus subordinados se habían convertido en testigos. Y ahora, incluso yo, la última pieza de los viejos cimientos, retrocedía. Se giró lentamente y caminó hacia la puerta. No estaba derrotada.
Simplemente, ingrávida, como quien se dio cuenta de que el mapa que seguía no conducía a ninguna parte. Esperé hasta que la puerta se cerró tras ella. Entonces me levanté, me acerqué a la mesa y recogí el sobre. Dentro había copias de los memorandos de recursos humanos que Jude me había pasado indirectamente a través de archivos cifrados. Nunca los volvería a abrir. No lo necesité. Ya sabía lo que decían. Ahora era radiactiva. No solo dentro de la empresa, sino a cualquiera vinculado a ella. Sin recomendaciones. Sin transferencias discretas. Solo distancia. Volví al estudio, tomé mi té, ya tibio, y lo bebí a sorbos. Esto no era venganza. Fue moderación. Porque si hubiera querido vengarme, habría publicado los correos, la foto de la cuenta del bar, el mensaje sobre la llave de la habitación. La habría etiquetado en una carta de despedida cuidadosamente redactada en LinkedIn. Le habría enviado un correo electrónico a cada persona a la que intentó superar en la empresa. Pero no lo hice. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. A veces, lo más devastador que se le puede ofrecer a alguien que ha construido su vida sobre la atención es nada. La sala del tribunal no era grande. No fue dramática ni cinematográfica. Sin columnas de mármol ni mazos resonantes. Solo filas de bancos de roble, un modesto estrado de juez ligeramente elevado y el sordo murmullo de los procedimientos judiciales, registrados por un taquígrafo cuyo rostro permanecía inmóvil. Aún así, tenía un peso. De esas que se asentaban en tus costillas y presionaban suavemente, recordándote que esto era real. Definitivo. Público. Llevaba un traje gris oscuro. Sencillo. Nada llamativo. Justo lo que un hombre usa cuando sabe que no necesita impresionar. Solo para decir la verdad con las manos limpias. Maribel estaba sentada al otro lado del pasillo, flanqueada por su abogado, Ben Carraway. No tendría más de 30 años, quizá 32 si se miraba con atención. Su maletín parecía prestado. Llevaba la corbata demasiado apretada. Maribel había bajado de categoría, dejando de ser la destacada litigante que una vez insinuó que contrataría. Quizás porque pensó que sería fácil separarse. Quizás porque su reputación ya le había costado demasiado. No me miró. No directamente. Sus ojos se posaron en mí una vez, cuando entré, pero luego se dedicó a hojear papeles que no necesitaban ser hojeados. Tenía los labios apretados. Su expresión era indescifrable. No había remordimiento. No hostil. Simplemente inexpresiva. La expresión de alguien que intenta fingir que está en otro lugar. El alguacil nos llamó por nuestros nombres y nos pusimos de pie. Caso número 19 caballos 0870 Merrick vs Merrick. Petición de disolución matrimonial. La jueza Margot Tallis presidió el caso. Una mujer mayor con cabello corto y plateado y un claro desprecio por la teatralidad. Me gustó al instante. No buscaba emociones. Buscó documentación. Pruebas. Precisión. Marcus, mi abogado, se mantuvo firme con la calma de quien no necesita fanfarronear para tener razón. Era todo lo que vi, no era mesurado, conciso, impasible ante las distracciones. Su señoría, comenzó Marcus, este caso es sencillo. No impugnamos la custodia, ya que no hay hijos. No impugnamos los acuerdos prenupciales porque no los hay. Lo que presentamos es un caso claro de división financiera, basado en una mala conducta conyugal que afectó directamente los recursos compartidos, la reputación profesional y la confianza contractual. Vin se movió torpemente junto a Maribel y se aclaró la garganta. Queremos plantear la cuestión de la equidad emocional, dijo. La señora Merrick contribuyó significativamente al apoyo emocional y profesional del señor Merrick durante sus 17 años de matrimonio. Sus acciones, aunque lamentables, no deberían invalidar su derecho a una distribución justa de sus bienes, incluyendo una posible pensión alimenticia. El juez Tallis no se inmutó. ¿Tiene pruebas de la dependencia financiera del señor Merrick de su cliente? Bueno, no de dependencia, señoría. Pero una inversión emocional debería tener peso. Después de todo, 17 años. Marcus dio un paso al frente. Tenemos pruebas, su señoría.
No de dependencia, sino de incumplimiento. Una investigación documentada de recursos humanos en Derantibas, donde la señora Merrick trabajaba como gerente regional. La investigación concluyó que mantenía una relación laboral con su subordinado directo, Trent Holloway. Esta relación, no revelada y que coincidía con viajes de negocios, resultó en una infracción de la política que condujo a su despido. El juez Tallis recurrió a Bean. ¿Es cierto? Bean dudó. Maribel ni siquiera levantó la cabeza. Finalmente, respondió Bean, hubo una separación de la empresa. Sí. La investigación. Así que no estamos disputando la causa, dijo el juez. Continúe, señor Davis. Marcus asintió. Tenemos documentación interna, registros de tiempo, informes de gastos y correspondencia digital que confirman el comportamiento de la señora Merrick. No se solicita una indemnización punitiva. Simplemente solicitamos una división justa basada en los hechos. Permanecí en silencio mientras se presentaban los documentos, se entregaban las fotos al secretario, y las capturas de pantalla y los libros de contabilidad se movían por el escritorio del juez como una tormenta silenciosa. Maribel no se inmutó. Pero tampoco habló. Su abogado se movía constantemente, intentando suavizar el lenguaje, pero no se pueden suavizar los hechos una vez que están escritos en blanco y negro. La jueza Tallis revisó el expediente durante una eternidad, luego se quitó las gafas de leer y juntó las manos. Dada la naturaleza de la disolución y la documentación presentada, no veo motivos para justificar una pensión alimenticia. El acuerdo sobre los bienes parece justo. El señor Merrick conserva la residencia principal, el vehículo y el 60% de los activos financieros compartidos. El 40% restante se depositará en una cuenta separada para la señora Merrick al finalizar el proceso. Además, la póliza de seguro de vida y los fondos fiduciarios del señor Merrick ya han sido redireccionados legalmente, y no se justifica su reversión. Ben intentó objetar, alzando un poco la voz. Su señoría, si me lo permite. No, señor Carraway. No puede, dijo ella, con tono tajante y categórico. Tuviste todas las oportunidades para refutar estas afirmaciones con pruebas en contra. Aportaste tu sentimiento a una audiencia de documentación. Este tribunal se basa en hechos. Ese fue el momento en que miré a Maribel, no por venganza ni por victoria, sino porque era la última vez que la vería en una habitación con mi nombre aún unido al suyo. No lloró. No suplicó. Simplemente miró la mesa. No con tristeza. Con quietud. La quietud que llega cuando una puerta finalmente se cierra tras de ti y no hay pomo a tu lado. El juez firmó los papeles de disolución con un trazo firme. Este matrimonio está legalmente disuelto. Siguiente caso. Así de fácil. Estábamos desatados. Me puse de pie, le di las gracias a Marcus y pasé junto a ella sin decir palabra. No quería ser cruel. Solo para preservar el silencio que ambos merecíamos. Porque a veces, lo más fuerte que puedes decir es nada. Los rosales estaban floreciendo con fuerza esa mañana. Los podé con discreta concentración, quitando las cabezas marchitas con cada tijerón. No por enojo, sino por rutina. Había algo satisfactorio en ello, metódico, restaurador. El sol acababa de asomar por encima del tejado del vecino, proyectando una suave luz dorada sobre el jardín. Los pájaros piaban en lo alto como si no hubieran leído ningún correo, como si no les importaran las bandejas de entrada ni las promesas rotas. Eso me gustaba de ellos. Detrás de mí, la puerta de la casa de huéspedes se abrió con un crujido. No me giré. La sentí allí de pie. Maribel, observándome a través del porche acristalado. No me había hablado desde la audiencia. No tocó a la puerta. Sin disculpas. Solo largos silencios y pasos cortos que empezaban y se detenían tras paredes que ya no compartíamos. En un momento dado, dejó una nota en el buzón. Solo una línea doblada. ¿Podemos hablar? Nunca lo abrí. No me hizo falta. Ya conocía todas las versiones de la conversación que era capaz de ofrecer. Y ninguna contenía una verdad que no hubiera ocultado bajo un epígrafe y una mentira. Esa mañana, supe que esperaba algo. Llevaba días así. No lo había dicho.
Pero vi su portátil abierto en la isla de la cocina cuando pasé por allí el otro día. Su teléfono estaba pegado a la palma de su mano como si fuera oxígeno. Las notificaciones zumbaban constantemente. Correos. Alertas. Quizás chats grupales donde la gente fue demasiado educada para preguntar qué pasó realmente. O demasiado temerosa para que la vieran preocupada. Pero hoy, esperaba un correo electrónico. Uno que vendría con una decisión sellada con letra corporativa y redacción simple. Un último mensaje de Deranti Bass. Y supe cuándo llegó porque gritaba. Sucedió justo después de las 11. No oí la notificación, pero no me hizo falta. El grito empezó bajo, un sonido ahogado. El de quien aún cree que hay tiempo para deshacer lo que ha hecho. Luego se intensificó, se volvió más intenso y salvaje. No fue dramático. Fue definitivo. Me quedé junto al rosal, todavía con las tijeras de podar en la mano enguantada. El aire cálido me rozó como si nada hubiera pasado. No levanté la vista. Oí su voz a través de la puerta mosquitera. No. 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 Nadie. Entró al patio a trompicones, descalza, todavía con la bata de seda que había llevado como armadura toda la semana. Tenía el pelo enredado por haber dormido. O tal vez de dar vueltas en la cama en cada minuto de silencio que le había regalado. Tenía el teléfono en la mano, tan fuerte que tenía los nudillos blancos. Lloraba, pero ese llanto que suena a incredulidad, a la traición de un fantasma que creía poder controlar. La dejé hablar primero. Me despidieron. Se quedó al borde del césped, sin cruzarlo, sin acercarse. Como si la hierba marcara ahora un límite sagrado. Corté un último brote y me volví hacia ella. Me soltaron. Sin indemnización. Sin opción a volver a solicitar el puesto. Dijeron que mi comportamiento perjudicaba a la empresa y que mi criterio socavaba la estructura de liderazgo. No dije nada. Fue un error, susurró. Me giré completamente para mirarla, con los guantes puestos y las tijeras colgando a mi lado como un arma olvidada. No, dije. No era uno solo. Le tembló el labio, pero no sentí lástima. Sentí claridad. Porque eso es lo que te da el tiempo cuando dejas de buscarle cierre a la persona que te fracturó. Eres feliz, dijo ella, acusadoramente. Te quedaste ahí parado como si esto fuera lo que querías. No, repetí, más bajo esta vez. Me acostumbré a la verdad antes que tú. Bajó la vista hacia su teléfono, ahora le temblaban las manos. Les di todo. No, corregí. Les diste la versión que mejor te servía. Hasta que dejó de serlo. El viento cambió, llevando el aroma de las rosas entre nosotros como una línea invisible. No sabes lo que es, dijo, caer tan rápido. Que te miren como si fueras veneno. Yo sí, dije. Simplemente no te diste cuenta. Porque eras tú quien empujaba. Ella se estremeció visiblemente. Por un instante, pensé que se acercaría y diría algo más suave, algo humano. Pero entonces se irguió. Su voz se volvió más aguda. Tú enviaste ese correo. Les avisaste. Tú planeaste todo esto. No te hagas el inocente. No planeé tus acciones, dije. Simplemente dejé de protegerlos. Parpadeó. Eso le dio en el clavo. Y en algún lugar, tras su ira, la vi comprender que todo lo sucedido, el desenlace, la carpeta de recursos humanos, el correo de despedida frío, no se trataba de un castigo. Se trataba de la exposición. No dije nada más. Volví al rosal y corté otra flor marchita. Sentí su mirada, pero no volvió a hablar. Finalmente, oí los pasos lentos que se alejaban por el sendero de grava. La puerta se cerró suavemente tras ella. Dejé que el silencio me rodeara. Más tarde, vi bajar las persianas de la casa de huéspedes. No hubo movimiento después de eso. Sin luces. Como si toda la estructura se hubiera plegado sobre sí misma. Esa noche preparé la cena para una persona, salmón a la plancha, zanahorias asadas y cuscús con ralladura de limón. Una suave lista de reproducción de jazz sonaba de fondo,
y las notas se deslizaban por la cocina como una suave confirmación de que la paz no siempre llegaba con trompetas. A veces, simplemente aparecía con manos tranquilas y respiración firme. No revisé sus redes sociales, aunque sabía que la gente estaría hablando. Durant y Bass no fueron sutiles con sus despidos. Su ausencia ya sería evidente. La foto de grupo de la conferencia del último trimestre. La foto sonriente en la página ejecutiva, completamente borrada. Su bandeja de entrada desactivada. El mensaje habría sido algo simple. Tras una revisión interna, su posición ya no es sostenible. Con efecto inmediato. Gracias por sus contribuciones. Firmado, Julian R., director ejecutivo de Penn. El hombre por el que una vez brindó en un retiro de ejecutivos. El que la llamó visionaria en el boletín informativo de la empresa. Ahora, él fue quien la borró digitalmente con una sola frase. Debió haberla leído 5 veces antes de gritar. Imagino que no dejaba de revisar su carpeta de correo no deseado, su LinkedIn y sus demás bandejas de entrada. Quizás actualizó el portal de Durant y Bass como si fuera una oración. Pero no habría seguimiento. No habría un aterrizaje suave. Solo esa frase y silencio. ¿Y yo? Me senté de nuevo en el patio trasero, con el té en la mano. Mientras el sol se ponía y las cigarras empezaban a cantar. La hierba se mecía suavemente con la brisa. El mismo césped que una vez creyó estar debajo de ella. La misma tierra que pisó sin dar las gracias. Yo lo había estado regando mientras ella construía castillos con ladrillos prestados. Ahora ya no había ruido. Nada de reuniones. Sin llamadas. Sin sonrisas forzadas ni mentiras filtradas. Solo quietud. Solo respiro. Solo yo. Y por primera vez en 17 años, no aguantaba la respiración esperando a que me vieran. Ya había encontrado lo que ella nunca pensó que encontraría. Paz.